que llega este tiempo en el que podemos estar juntos y compartir la palabra de Dios. Es para nosotros un deleite la palabra de Dios y también el poder compartirla con todos los que anhelan conocer más de Dios. Y bueno, pues a veces es difícil entender y bueno, he escuchado comentarios acerca de que el tema no está sencillo o no es fácil de entender. Y bueno, pues vamos a mirar el reposo desde el otro lado. Y a este mensaje le vamos a llamar fuentes de inquietud. Y vamos a mirar las maneras seguras de salirse del reposo, de tal manera que, bueno, podamos entender cómo entrar en el reposo de Dios. Bendito sea el Señor. Y para esto, en primer lugar, yo quisiera que recordáramos que hay tres fuentes o tres errores que nos llevan a estas fuentes de inquietud. Y a partir de estos tres aspectos, nosotros vamos a poder ir entendiendo cada uno de estas maneras de salirse del reposo. Y quisiera que abrieran su Biblia en Proverbios 1, 28 al 33. Y dice la Escritura, Proverbios 1, 28 al 33. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin temor del mal. Gloria a Dios. Y aquí está hablando de falta de reposo, ¿verdad? De aquella gente que tiene un reposo falso o un apoyo falso y que entonces tiene una cierta tranquilidad, pero de pronto se encuentran en una vida completamente estéril, una vida seca. Dice, el reposo de los ignorantes los matará. Y bueno, esto es muy triste, pero ¿cuál es la manera en que nosotros entramos en problemas con esta verdad tan esencial en la palabra de Dios? Y es la ignorancia. La ignorancia. Y esto tristemente es algo que adolece mucho pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que están en una liturgia repasando año tras año las mismas cosas, y no hay revelación, simplemente hay una tradición, hay un rito, hay una liturgia, un procedimiento, un darle la vuelta a la doctrina que conocen, y entonces de esta manera creen que tienen a la gente cubierta. Pero hay tanta ignorancia, porque hay tantas cosas en la Escritura que las verdades sencillas que los teólogos han podido penetrar, pero que, por supuesto, sin revelación, pues no es algo que realmente sea aprovechable o que la gente pueda ponerla a funcionar en su vida, que sea algo práctico y verdadero. Y bueno, la ignorancia es un problema. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nosotros leemos allí que dice la Escritura, casi en todas tus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, esto es, los ignorantes, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Y esto es lo que hace que el cristiano pierda su herencia, que el cristiano pierda las cosas que Dios tiene para su vida, para que tengan esa vida abundante, esa vida en el verdadero reposo de Dios. Y están entonces siendo indoctos, están siendo ignorantes. Hay lagunas en su entendimiento y en su conocimiento que les impiden disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene en su vida. Así que la ignorancia
es un problema de la vida cristiana. Y esto es la razón por la cual nosotros insistimos en la sana doctrina, insistimos en que todo sea corroborado en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se prueba a sí misma, que si algo contradice alguna parte de la palabra de Dios, no está mal la palabra, pero tus conclusiones son equivocadas porque estás llegando a un punto que contradice alguna parte de la Escritura. Necesitamos no solamente en la superficie, no solamente las cosas básicas, necesitamos la vianda sólida, necesitamos la carne, necesitamos las verdades profundas, necesitamos penetrar y comprender la mente de Cristo para que nosotros podamos disfrutar de esta vida abundante que Dios tiene. Así que la ignorancia es un gran problema y es el problema de muchas iglesias que están dándole vueltas a una misma cosa y que realmente no están buscando la revelación de Dios para poder conocer las cosas más profundas. Bueno, este es un gran problema. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Y dice ahí la escritura algo también interesante. Dice, mas el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el tal será bienaventurado en su hecho. Y aquí está mencionando un problema y podemos parafrasear esto para decir que hay cristianos que son oidores olvidadizos. Quiere decir, ellos no toman nota, ellos no estudian, ellos no meditan, ellos solamente lo que escucharon y se les quedó, quedan con el tiempo ahí algunos conceptos incompletos en su corazón y esto es olvido. ¿Por qué? Porque no ha habido un trabajo verdadero, concienzudo, de estudio, de escudriñar las escrituras, de poder conocer al Señor profundamente, conocer su corazón, conocer su mente. Y entonces aquí está diciendo que no perseveran en la enseñanza, en la doctrina, en la perfecta ley de Dios, que es la de la libertad. Y están diciendo que no son hacedores de la obra. Una de las maneras en que las verdades se graban en nuestro corazón es la práctica, darse cuenta, comprobar que la sana doctrina sí funciona, sí te lleva a los resultados que Dios ofrece, sí puedes experimentar la eficacia de esas promesas, de esa palabra, y puedes vivir una vida plena. Pero si tú te olvidas, es tanto como la ignorancia, es algo que está fuera de la conciencia, de tu entendimiento, y entonces pues no puedes disfrutar lo que no tienes presente. Así que la práctica del evangelio, la práctica de la doctrina es lo que nos va a llevar a afirmar ese conocimiento y a poder disfrutar del entendimiento que tenemos de esas verdades espirituales. Entonces, el que es hacedor de la obra, el que practica la doctrina, el tal será bienaventurado en su hecho. Bueno, entonces aquí hay un segundo problema, y este segundo problema es el olvido. Muchos cristianos no recuerdan, y no recuerdan ni siquiera lo que Dios ya hizo en sus vidas en el pasado, y se encuentran en un problema similar y andan corriendo de aquí para allá fuera de reposo, porque han olvidado que Dios ya obró en sus vidas cosas similares a las que están viviendo y que Dios quiere afirmar esa verdad en su vida, pero el olvido es su gran problema. Este es un gran problema de muchos cristianos. En el Salmo 106, versículo 13, dice la Escritura, apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo, y desearon con ansia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Gloria al Señor. Y bueno, este texto en la versión 60 dice diferente, pero aquí está hablando de la debilidad del alma, de la enfermedad del alma, de un alma débil, de un alma incapaz de ir por más. ¿Y por qué?
porque se olvidaron de las obras de Dios. Se olvidaron de cómo Dios siempre cumple y honra su palabra y entonces nos bendice a través de creer la palabra de Dios. No esperaron en su consejo, no esperaron en la sabiduría que la palabra de Dios emana de sus principios y entonces ellos se equivocaron. Y entonces esto trajo debilidad, trajo flaqueza a sus almas. Y esta es tristemente la realidad de muchos cristianos. Así que este es un segundo problema que hay que resolver. Y un tercer problema lo vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, 6. Dice la escritura: ve a la hormiga, oh perezoso, mira a sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Y nota que aquí está hablando de un reposo, ¿verdad? El reposo del perezoso. Y esta pereza, esta indiferencia, esta falta de interés que la gente tiene, que pospone las cosas, que no lee su Biblia, que ora, pero se distrae, entonces deja de orar y su vida espiritual es precaria porque él tiene pereza, porque él no tiene esa disposición, ese interés, ese amor, ese anhelo por Dios, y entonces está pues siendo un negligente, está siendo alguien flojo. Y entonces dice que está pensando en el reposo, pero en el reposo de dormir un poco y de estar en la cama y de tener sus manos allí entrecruzadas y está diciendo, así vendrá tu necesidad como un caminante. Y hermano, esta es una triste realidad de muchos cristianos negligentes, de muchos cristianos inconstantes, indiferentes, que no tienen un verdadero amor, anhelo, interés, se conforman con pequeñas cosas y se la pasan, bueno, pues una vida cómoda, aparentemente no tienen compromiso y entonces son muy listos y bueno, que trabajen otros, que hagan las cosas otros, que a mí no me corresponde y todas estas cosas que vienen del corazón mañoso de una persona floja. Y es triste hablar de cristianos flojos, es triste hablar de cristianos que están en la pachorra, ¿verdad? Que están en la indiferencia, que no están anhelando y no están buscando las verdaderas bendiciones, las que te van a edificar, las que te van a llevar a la vida abundante, las que te van a introducir en el verdadero reposo de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer este texto después con otros versos anteriores, pero el versículo 8 dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí tenemos a una persona que ahorita sí, y que al rato ya no, que hoy tiene muchas ganas y que mañana no le nace y entonces ya no busca y ya no ora y pospone las cosas, es inconstante en todos sus caminos. Y hermano, ¿cómo es que un cristiano puede disfrutar de las bendiciones de Dios con esta actitud tan de miseria, ¿verdad? Tan miserable, en donde bueno, no tiene ninguna aspiración, no está fijándose una meta, no está buscando el cumplir el propósito de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de vivir la voluntad de Dios, sino está allí en una situación de indiferencia. Y hermanos, estos tres problemas, la ignorancia, el olvido y la indiferencia, la pereza, son situaciones, hermanos, que están manteniendo al cristiano bebé, lo están manteniendo en una actitud religiosa,
fuera del verdadero reposo de Dios, fuera de la vida abundante que Dios ofrece. Y hermano, yo hago hincapié en esto para que tú te des cuenta si tienes alguno de estos problemas, lo resuelvas y busques más a Dios y tengas más disposición en tu corazón de buscar al Señor, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú entres en su reposo. Bendito sea el Señor. Bueno, estos son 3 errores muy comunes en muchos cristianos. Si tú quieres salir del montón, sal de estos 3 problemas. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver las fuentes de inquietud. ¿Qué es lo que saca del reposo al cristiano? ¿Y cómo es que el cristiano está viviendo una vida de preocupación, una vida cargada de problemas sin solución? Bueno, pues vamos a ver la primera. Y ahora sí, allí en Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6. Bendito sea el Señor. Dice, pero piden fe no dudando nada. Y aquí tenemos el problema. Una manera segura de salir del reposo de Dios, una fuente de inquietud, es la duda. ¿Sí? Está hablando, piden fe no dudando nada. ¿Qué pasa con el que duda? Dice, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de la una parte a la otra. Y esto es una agitación, este es una zozobra. Estoy en un momento en un lado y en otro momento estoy en otro lado y estoy aquí dando de bandazos en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque estoy dudando. No estoy pidiendo y permaneciendo allí en lo que Dios dice, sino lo que estoy haciendo es teniendo en mi corazón mucha incertidumbre. Pero ¿por qué viene la duda, hermano? ¿Qué es lo que provoca esta duda? Dice, no piense que el tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. Dios está asegurándote cómo no obtener respuestas. Te está diciendo, si tú dudas, no pienses que vas a recibir alguna cosa del Señor. Hermano, alguna gente está diciendo, para este asunto hay que orar, y se la pasan orando, y orando, y orando. Y hermano, yo a veces les he tenido que decir, paren un poco, esperen un poco. No se trata de cuánto oras, sino de si crees cuando estás orando. Si tú estás dudando y estás tratando de convencer a Dios, tratando de hacerle mano de puerquito y de obligarlo a hacer alguna cosa que tú quieres, hermano, no tienes una base, una promesa, un principio de la Escritura que sustente tu confianza y que tú puedas decir, bueno, esta es una palabra que me sostiene y yo tengo fe en esta palabra y entonces yo puedo esperar con toda seguridad su cumplimiento. Sino que yo estoy pidiendo caprichosamente, frívolamente, estoy pidiendo cosas que deseo en mi corazón, pero que no son verdaderas necesidades, ni tienen que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, la duda viene, pues, precisamente de cualquiera de estos 3 problemas, de la ignorancia, del olvido o de la indiferencia. Pero bueno, entonces nosotros estamos mirando aquí el problema, y el problema es la duda está bloqueando la bendición de Dios. No pienses ni remotamente que Dios va a traer la bendición a tu vida que tú estás necesitando si en tu corazón está esta onda de la mar, esta agitación, esta falta de reposo en la cual no estás establecido. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Y hermanos, está hablando de que te examines si estás en fe. ¿Estás en fe o estás dudando? ¿Cómo es que yo puedo saber que estoy en fe? Primero que nada, reconocer que Jesucristo está en mí. Hermano, ¿has recibido a Cristo? ¿Cristo vive en tu corazón? Bueno, no es tu fe, es la fe de Cristo en ti. Es la fe de Jesucristo la que nos lleva a mirar a Dios, a hacer cosas imposibles en lo natural, cosas que no están al alcance del hombre,
pero que Dios ha prometido y va a cumplir, porque tú estás reconociendo la obra que Cristo ha hecho en tu vida y estás moviéndote en la fe de Jesucristo que está en ti. Bendito sea el Señor. Examínate a ti mismo y date cuenta si realmente estás viviendo una vida extraordinaria, sobrenatural, o estás viviendo una vida muy ordinaria, muy normal, muy natural, en donde haces lo mismo que hace toda la gente sin Dios. Y cuando tienes un problema, corres al abogado, corres al médico, corres a otra persona que pueda traer la solución que tú estás esperando, y tal vez hasta horas por el médico, por el abogado, y no estás realmente pues poniendo tu confianza en Dios, en su palabra, en lo que Él te ha dicho. Hermano, la duda es una fuente de inquietud. ¿Y qué produce la duda? Vamos a Romanos capítulo 14. El versículo 22 dice la Escritura: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Gloria a Dios. Y hay aquí una bienaventuranza para aquel que cuando aprueba algo y decide caminar por esa dirección, porque es algo que a él le parece correcto, entonces está aprobando algo. Y dice, bienaventurado aquel que cuando aprueba algo no se condena a sí mismo. Quiere decir que estás aprobando algo que Dios aprueba y que no estás aprobando algo que es contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que el texto nos está explicando. Y es lo que produce condenación. Hermano, ¿cuántos cristianos tienen en su corazón este sentimiento de culpa? Esta condenación, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué oro y oro y oro y las cosas no cambian? Y estoy atorado en la misma situación por mucho tiempo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo yo, ¿qué estaré pagando? como los cristianos están buscando un motivo por el cual los cielos están cerrados para él. Bueno, el motivo es que has aprobado cosas que Dios no ha establecido. Estás orando fuera de la palabra de Dios. Estás orando sin tener una base en una promesa o en un principio de la palabra de Dios que te permita sentir esa certeza que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces está diciendo, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que no está en esta línea en donde yo deposito mi confianza en algo que Dios me dijo, en algo que está en la Escritura, entonces yo puedo usar el por favor, sí, titito, Señor, dame lo que mira, que hermano, tú puedes argumentar lo que quieras, pero no tienes el argumento que Dios oye, que es, Señor, tú dijiste. Está en tu palabra lo dice, yo lo creo. Y entonces yo puedo tener la certeza de que Dios me va a contestar y yo puedo esperar esa respuesta de Dios sin problema. Y no voy a estar en angustia, sufriendo, dudando, agitado, moviéndome de aquí para allá, sino voy a estar en reposo, voy a estar en paz, voy a estar descansando en las promesas de Dios, y entonces Dios va a honrar su palabra y me va a bendecir con lo que le he pedido, porque lo que le he pedido está en su voluntad, está respaldado por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan 3:20. Dice la Escritura, dice, porque si nuestro corazón no nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Clarísimos. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es las cosas que hacemos con fe, confiando,
creyendo que esa es la verdad, que Dios la respalda, que es algo completamente firme y seguro para mi vida y que puedo descansar, puedo reposar en ello. Y entonces voy a dejar de estar agitado, de estar en condenación, de estar en culpa. Y entonces está diciendo, cuando mi corazón me reprende, esto significa no tengo ningún reposo, no tengo ninguna paz en mi alma. Mi corazón me está redarguyendo, me está diciendo que aquello que yo tengo como un deseo vivo en mi corazón es algo que Dios no está aprobando. Y ahí está el joven orando por su muchacha y está diciendo, Señor, que sea Cristina. Digo, que sea cristiana. Y bueno, no es cristiana, pero es Cristina y nada más le falta una letra. Pero qué enorme diferencia es tener o no tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que hace diferencia de si Dios te responde o Dios no te responde, si está en su palabra, si Dios lo ofrece, o si Dios está sancionando ese deseo de tu corazón y te está diciendo que no. Tu corazón entonces te reprende. Es decir, tú sientes en tu corazón esa culpa, esa condenación, y estás neceando en algo que no está en la voluntad de Dios. Y así hay muchas cosas en el deseo del corazón de la gente que están fuera de la voluntad de Dios, por ignorancia, por olvido o por indiferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una solución a esto y es lo que dice aquí Santiago, pero piden fe, no dudando nada. Piden fe. ¿Para qué? Para que tú tengas la certeza de que Dios te va a responder. En 2 Corintios 1:19, 2 Corintios 1:19, dice la Escritura, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por nosotros, a gloria de Dios. Y hermano, no hay duda, no hay margen. No podemos nosotros decir, yo pedí basado en lo que la palabra de Dios me dice, lo que Dios me ofrece, lo que es su promesa o su compromiso conmigo, y Dios me falló. Eso no se puede decir. Dios jamás nos ha fallado. Si tú le crees a su palabra, si tienes fe en la palabra de Dios, entonces vienes al reposo, vienes a la certeza de que aquello que tú has pedido es algo que seguro va a pasar en tu vida, y entonces con mucha paz tú puedes esperar el tiempo necesario para que esa palabra de Dios se cumpla en tu vida. Alabado sea Dios. ¿Ya viste? Hay una fuente de inquietud, pero hay una manera de entrar en el reposo. La condenación, la culpa, la duda en el corazón te sacan del reposo de Dios. Pero ¿qué te mete al reposo de Dios? Fe en la palabra de Dios. Necesitas tener base en la Escritura para poder hacer las oraciones correctas que te van a introducir en la paz, en el reposo de Dios, y tú vas a experimentar la respuesta de Dios y va a venir a ti la vida abundante a través de la intervención de Dios en la situación que tú estés pasando. No importa lo difícil o imposible que sea en lo natural, Dios va a hacer algo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Vamos a ver una segunda manera de salirse del reposo. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a abrir la Escritura en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Gloria a Dios. Eso. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y bueno, aquí nosotros estamos teniendo de parte de Dios un entendimiento acerca. Leí 18, perdón, el versículo 28, pero de todos modos el 18 está hablando de lo que en el tiempo presente tú estás pasando
Y si tú ves las cosas en lo natural, tú puedes decir, esto que está pasando no tiene lógica, no tiene sentido, no parece tener pies o cabeza, y entonces no experimentas la bendición de Dios. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gloria a Dios. Y está hablando entonces de algo que ha involucrado tu corazón, el amor. El amor ha involucrado tu corazón, y las cosas que tú estás haciendo están siendo motivadas por el amor a Dios, por el amor de Dios que está obrando en tu corazón, ese amor espiritual, ese amor que es genuino, que no es convenenciero, que no es voluble. Y ese amor que Dios nos ha dado, ese amor de Cristo obrando en nosotros, los que aman a Dios, entonces cuando ven las circunstancias difíciles, no están pensando, Dios no me oyó, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, y empiezan a perder su reposo y entrar en angustia, sino lo que está diciendo es que todas las cosas, las que te son fáciles y te son agradables, te son placenteras, o las cosas difíciles y dolorosas y que te afligen el corazón, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, lo que la palabra de Dios está diciendo es que todo en absoluto, todo lo que tú estás viviendo, tiene un propósito de producir un beneficio a tu vida. Todas las cosas, las buenas y las malas, te ayudan a bien si amas a Dios. Si has sido llamado y estás consciente de que hay un propósito de Dios para tu vida. Si hay un propósito de Dios para tu vida, si tú reconoces que lo que está pasando tiene que ver con ese propósito de Dios, entonces tú sabes que el resultado va a ser bueno. Y entonces tú puedes esperar ese resultado que Dios tiene para tu vida. Y entonces estás abriendo la puerta a un milagro de Dios, a una intervención divina que cambie las cosas que parecen imposibles. ¿Por qué? Porque Dios transforma en bendición todo lo que parece calamidad para tu vida. Tú puedes estar allí en medio de un problema, pero tú puedes tener seguridad. Dios tiene un propósito para mi vida. Todo lo que esté pasando, aunque yo no lo entiendo, me está ayudando a bien. Y esto quiere decir, va a producir en mi vida una bendición. Y bendición no es lo que te gusta, bendición es lo que te aprovecha, lo que logra hacer cambios en tu vida para llevarte a ser más como Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hay una situación que viene por falta de este entendimiento, y es que estamos preocupados. Estamos con una carga en nuestro corazón, que es la preocupación, el temor de que algo malo puede pasar, el temor que las cosas no van a resultar bien, el temor de que todo va a seguir un curso natural y va a terminar como se espera. No es así, hermano. No es así para los que aman a Dios. No es así para los que están teniendo su corazón en el Señor. Hermano, cuando tú estás con esta incertidumbre, entonces tú estás teniendo en tu corazón un sentimiento de preocupación. Y bueno, esto te lleva a intentar las cosas. Cuando Saúl se sintió abandonado por Dios, entonces acudió a la pitonisa. Y esto le fue por tropezadero para su vida. Y él se alejó definitivamente de Dios. Y bueno, empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Empezó a tener situaciones en su vida por estar lejos de Dios. Pero ¿por qué acudió a la pitonisa? Por preocupación, porque él quería saber si Dios estaba con él, y quiso consultarlo a través del sacerdote, y quiso buscar que Dios le hablara, que Dios se mostrara a él, pero al no tener una respuesta, entonces fue a la fuente equivocada, y la preocupación lo llevó a buscar del lado del enemigo, del lado de Satanás, a través de un espíritu pitónico. Pero bueno, bendito sea Dios, nosotros tenemos que movernos en un compromiso de amor, motivados
por el amor de Dios en nuestros corazones, buscando ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces nosotros, sea que entendamos o no, vamos a tener reposo en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. En 1 Timoteo 5, versículo 23. 1 Timoteo 5, versículo 23, dice la Escritura: dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Está hablándole a Timoteo. Y Timoteo tenía problemas de ansiedad, problemas de preocupación. Esto es una situación que se da en el proceso cuando nosotros no sabemos qué hacer. Nos preocupamos, nos tronamos los dedos, nos jalamos los cabellos. ¿Y cuál es lo que esto produce? Produce acidez estomacal, colitis, gastritis, produce situaciones que llegan a úlceras. Y bueno, son situaciones del sistema nervioso. La preocupación es una falta de tranquilidad, una alteración del sistema nervioso que empieza a producir ansiedad en tu corazón. Y entonces está diciéndole Pablo a Timoteo, en esta condición en que él se encontraba, lleno de preocupaciones por causa de su juventud. Él era un pastor muy joven, era un pastor que Dios le había llamado y le había seguramente dado la gracia para que él pudiera hacer bien su trabajo, pero él estaba muy afanado en sí mismo, tratando de hacer las cosas por sí mismo. Y entonces en esto él tenía estos ataques de nervios que le afectaban su salud, y este era un problema estomacal. Y entonces la recomendación de Pablo es que use un poco de vino, que tome algo que sea digestivo, que le ayude a sobrellevar esta situación en tanto que madura, en tanto que él entra en otro nivel. Él cesa de su esfuerzo propio. Y esta es la manera en que entramos al reposo, ¿verdad? Cuando cesamos de nuestro propio esfuerzo, esto es por la preocupación. Y luego dice, los pecados de algunos hombres, antes de que vengan ellos a juicio, son manifiestos, y a otros les vienen después. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas, y los que son de otra manera no pueden esconderse. Y está diciendo que bueno, uno puede aparentar por un tiempo ciertas cosas. Uno puede pensar que las cosas, bueno, nadie se da cuenta de lo que estamos viviendo, de la ansiedad, de la angustia, de la falta de reposo que nosotros tenemos, de lo preocupado que estamos por las situaciones que estamos viviendo. Y entonces esto nos enferma emocionalmente y nos enferma físicamente. Pero Dios quiere que tú entres al reposo. Dios quiere que ceses de tu esfuerzo propio, que entres en la paz de Dios, que dejes la preocupación, ocuparse previamente, estar anticipándose a la calamidad a través de tus estrategias humanas, a través de los pensamientos que vienen a tu mente, a tu corazón. Hermano, entonces creo que es muy fácil entender que Timoteo, por su juventud, tenía ciertos problemas en su carácter y tendía a hacer las cosas por sí mismo y no daba espacio a la madurez, a tener un descanso en el Señor. Y bueno, entonces es muy importante ir entendiendo que es una manera segura de salirse del reposo, la preocupación. Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice la Escritura, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y está siendo tan contundente esta palabra, y está hablando de gente que está tratando de hacer las cosas bien por sí mismo. Por la ley os justificáis, quieren lograr la voluntad de Dios a través de su propio esfuerzo. Y dice, de la gracia habéis caído, o lo haces tú o lo hace Dios a través de la gracia en ti. Si tú lo haces, entonces el resultado pues va a ser diferente, va a ser humano, va a ser natural.
Pero si la gracia de Dios está operando en ti, entonces finalmente tú vas a llegar al reposo de Dios, a los buenos resultados y vas a tener esta certeza, esta seguridad en tu corazón de que Dios está haciendo algo que es de acuerdo a lo que Él espera de ti. Está obrando en tu vida para bien. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 8. Segunda de Corintios 1, el versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Y quiero que te des cuenta, la situación se estaba poniendo difícil, pero ellos estaban conservando su esperanza. Pero las cosas llegaron a un punto, por ejemplo, en una tormenta en el mar, cuando el barco empieza a negar, cuando el barco encalla, cuando las cosas están poniéndose cada vez más difíciles, entonces viene la duda acerca de la vida. Y dice: mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. Dios los llevó al límite, Dios estiró la liga hasta donde ya no podía estirarse más. Y esto era importante para la vida de ellos, porque o ellos rebasaban este límite y entraban en el reposo de Dios, o ellos reventaban allí. Y entonces está diciendo: tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. Pero el propósito de Dios era destruirlos. No, de ninguna manera. Dice: para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Y hermano, en un naufragio, bueno, pues la gente queda a la deriva, y en una tormenta, pues esto es llevado de aquí para allá por las grandes olas de un mar agitado, y entonces la gente muere. Y bueno, Pablo está diciendo: Dios nos llevó a este punto, pero en este punto pudimos aprender una cosa, que podemos confiar más allá de estos límites y podemos ir mucho más allá del alcance de la piedra, que podemos ir a buscar a Dios más allá de lo que da la fuerza de tu brazo, y entonces poder llegar a experimentar una respuesta sobrenatural, algo que no es lógico, algo que no es posible en lo natural, pero que es algo que Dios tiene para aquellos que han podido pasar este límite de nuestra propia capacidad y rendirnos a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Y entonces ahora nuestra confianza está puesta en un Dios que no tiene límites, en un Dios que la muerte no es un límite para Él, y Él puede aún ir más allá de la muerte con la resurrección. Bendito sea el Señor. Imagínate a Lázaro muerto, imagínatelo resucitado. Ahora, yo quiero preguntarte, después de esa experiencia, ¿tú crees que ellos tendrían algún temor, alguna duda acerca de lo que Cristo era capaz de hacer? Hermano, ¿alguien podría asustarlos con cualquier petate del muerto? Hermano, de ninguna manera. Ellos, Lázaro y sus hermanas, habían sido convencidos, habían sido llevados al límite, pero después de ese límite ellos empezaron a entrar en esa dimensión espiritual y empezaron a vivir una vida de gracia, una vida en donde ya no hay límites humanos, en donde Dios se manifiesta en una manera superabundante, sobrenatural. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Bueno, estas son las maneras en que Dios nos está llevando. Hay dos fuentes de esfuerzo o dos puntos de apoyo. Y uno es el nuestro y el otro es la gracia de Dios. Quiero que veas en 2 Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, le dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Te puedes esforzar en tu propia capacidad, puedes tratar de intentar lo mejor que tú puedes hacer, según tu preparación académica, según todo el equipamiento que te dieron en el seminario. Tú puedes hacer todo lo que te dijeron que era posible hacer, y no logras nada. Hermano, porque hay otra manera, y esta manera
es esfuérzate en la gracia, apóyate en la gracia que es en Cristo Jesús. Deja los intentos tuyos de tu propia capacidad y empieza a entrar en esta nueva dimensión, la vida espiritual, y entonces cesas de tu esfuerzo propio, cesas de tus propios intentos humanos. Y bendito sea el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura, dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿De dónde tomas tu fuerza? Confortaos, esforzaos. ¿En quién? En el Señor y en la potencia de su fortaleza. Qué diferente es, hermano. Es como si yo quisiera subir una cuesta muy empinada y ahí voy en mi bicicleta echando el bofe, dándole de pedalazos a mi bicicleta y haciendo un montón de curvas así, porque de frente no puedo subir, y entonces voy tratando de abatir la pendiente y bueno, estoy sudando la camiseta, estoy exhausto, lo he intentado todo, pero esa subida no la puedo vencer. Pero, ¿qué tal si vas en un coche con aire acondicionado y que es automático además y que tiene un motor muy potente? Y entonces tú agarras la subida y ni le pesa, ¿verdad? Ahí vas y hasta con un dedo mueves porque además trae dirección hidráulica. Y entonces tú vas disfrutando de todos estos beneficios. Yo te quiero decir, eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Te mueves tú o me dejas moverme a mí en ti? ¿Te mueves tú en tu esfuerzo propio o vienes a la gracia de Dios? Y entonces te das cuenta que es una enorme diferencia. No tienes ni que hacer ningún esfuerzo propio. Lo que tienes que hacer es tomar y abastecerte de la gracia de Dios y entonces poder vivir una vida abundante, verdadera. Así que el cese del esfuerzo propio es una segunda manera de entrar en el reposo de Dios. Hechos 4:33. Dice la Escritura, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Quiero que te des cuenta, aquí está la palabra de esfuerzo. Dice, y gran gracia era con todos ellos. ¿Te das cuenta? No era esfuerzo propio. No es que ellos estuvieran empeñados en hacerlo en su propia capacidad a ver qué sale. No, había gran gracia obrando en cada uno de ellos. Todos ellos estaban haciendo algo que rebasaba sus propias capacidades, sus propias limitaciones. Por favor, hermano, si eres pastor, si eres ministro y te encuentras abrumado por los problemas y dices que ya no puedes más, ven al reposo de Dios. Dios tiene un reposo para ti y este reposo viene en la medida en que tú cesas de tu esfuerzo propio y empiezas a descansar en la obra consumada de Cristo, empiezas a descansar en los recursos sobrenaturales que Él te dejó, en la gracia de Dios, en la suficiencia, en la vida de Cristo obrando a través de ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a ver la tercera. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 21:5. Proverbios. Capítulo 21, versículo 5. Dice, los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Y aquí está hablando de dos cosas que son muy parecidas, pero una es en Dios y la otra es en mí. Y está hablando de diligencia o está hablando de prisa. Y el hombre se precipita, el hombre se apresura, el hombre tiene prisa. El hombre hace las cosas porque siente que se le agota el tiempo y entonces generalmente el resultado del apresuramiento es romper el tiempo de Dios y entonces el resultado es pobreza. Pero el que está en la voluntad de Dios, los pensamientos del solícito, esta solicitud, esta diligencia, entonces está diciendo, viene en abundancia. Son dos maneras de hacer las cosas. Y bueno, una es la prisa, y esta es una iniciativa carnal. Esta es una situación de ti mismo.
Y bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 19:2. Dice, el alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Así de simple, hermano. El que se apresura, el que rompe el tiempo de Dios, el que ve que ya no le queda poco, que le queda poco tiempo y entonces hay que hacerlo rápido y hay que tomar decisiones, drásticas, y entonces empieza a avanzar por allí, hermano, está perdiendo completamente su reposo. La voluntad de Dios no es que te muevas bajo la presión de una necesidad. Cristo estuvo en reposo cuando le avisaron que Lázaro, su amigo, el que él amaba, estaba enfermo. Él no se mueve bajo la presión de una necesidad. Hermano, tú como pastor no debes moverte bajo la presión de una necesidad. Sabes, un día a las 2 de la mañana sonó el teléfono. Y era un joven, hijo de un hermano muy amado. Me habla llorando y me dice, mi papá tuvo un infarto y se lo llevaron al hospital Juárez. Y yo vine a la casa por los papeles que se necesitan porque él está muy mal. Y bueno, te dicen alguien que tú amas está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Dejas todo y te abocas a ese problema y estás buscando una solución. Pero humanamente, hermano, estamos tan limitados en muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios me llevó a orar en lenguas. Y estuve orando en lenguas y mi esposa me oyó, se despertó, ¿qué pasa? Ya le dije, y entonces ella también se puso a orar en lenguas conmigo y estuvimos orando en lenguas hasta las 6 de la mañana. Cuando llegaron las 6 de la mañana, yo me tenía que levantar para irme al trabajo. Y entonces, lo que a estas alturas, después de estar orando en lenguas, yo tenía es la certeza de la obra de Dios. Yo ya sabía qué es lo que Dios iba a hacer. Así que me levanté, me bañé, me vestí, me despedí de mi esposa, me fui al trabajo, pero fui al hospital primero. Y llegué al hospital y entré a urgencias. Y allí estaba toda la familia, no solamente estaban los hijos y la esposa, sino estaban otros familiares, tíos y hermanos de uno y de otro lado. Y estaba allí toda la familia afligida. Y me dijeron, hermano, no nos dan noticias, ya preguntamos en la ventanilla, no nos dan ninguna información acerca de nuestro hermano. Yo estaba orando en lenguas y yo sentía paz. Vi que iban caminando unos doctores, unas enfermeras con su bata blanca, con su estetoscopio, en fin. Seguramente venían de haber ido a desayunar o venían llegando al hospital. Yo creo que ya venían del hospital porque ya venían equipados. Y entonces yo me uní a ellos, es decir, me puse a caminar al parejo de ellos. Yo iba hablando en lenguas. De lejos se podría parecer que yo iba platicando con ellos. Ellos me vieron, pero pues no les causó nada. Y tampoco les extrañó. Siguieron caminando, yo caminando con ellos. Entraron al hospital, yo entré con ellos. Y luego subieron una escalera, yo subí con ellos. Y cuando llegamos a la planta alta, ellos tomaron a su mano derecha yo tomé a mi mano izquierda. Y entonces fui caminando y seguí orando y llegué hasta el extremo, hasta la esquina del hospital y di la vuelta siguiendo el pasillo y había una oficina donde decía servicio social. Y entonces yo me seguí de frente y salió de ahí, de esa oficina, una mujer y me dice, hey, señor, ¿a dónde va? Y le dije, a Coronarias. Y me dijo, terminando allí a la mitad del pasillo, hay otro pasillo, por allí hasta el fondo. Bueno, gloria al Señor.
yo seguí orando en lenguas, llego hasta adentro y allí hay una persona ya de traje con un radio. Y entonces él me dice, hey, esta área es restringida, ¿a dónde va? Y entonces yo, volteando así para todos lados, veía todos los letreros y allá decía Coronarias. Y entonces le dije, voy allá a Coronarias. Y me dice, póngase una bata y un cubrebocas. Y entonces, bueno, simplemente llegué a donde estaba la bata, me la puse y entro donde está Coronarias y está una doctora. Son camas que están alrededor, así con pabellones, con cortinas, que están separadas entre sí, pero adentro, en el medio está un escritorio donde está el control. Y allí estaba una persona y entonces me dice, hey, ¿a dónde va usted? Y entonces yo estaba así mirando las camas y en una cama ahí vi al hermano. Y entonces, bueno, pues le dije, vengo a orar y le enseñé mi Biblia. Vengo a orar por esa persona solo un momento y me voy. Y entonces dice, ¿ya trae cubrebocas? Sí, ya traigo cubrebocas. Ok. Y entonces me meto allí a ese pabellón, tenía sus cortinas cerradas, y entro y veo al hermano y veo su pecho, él era muy velludo, pero tenía las marcas de que lo habían resucitado con corriente eléctrica. Y entonces, bueno, le veo esas dos partes marcadas, quemadas, y después veo el monitor, y el monitor tiene una línea continua y está haciendo un sonido de... Y entonces, bueno, yo pensé, tengo que hablarle a la doctora, él ya no tiene palpitación, su corazón ya no está funcionando. Y bueno, le toco la mano y trato de sentirle el pulso pero está helado. Esto no es algo que acaba de pasar, no está tibio, está frío. Y bueno, nadie se ha dado cuenta. Y entonces yo eh, tengo la tentación de salir corriendo de ahí, de avisarles. Pero yo recuerdo de todo lo que pasó cuando yo estaba orando en mi casa. Y yo lo veía al hermano con su familia, yo lo veía a él de pie. Así que yo tenía la certeza de que Dios lo iba a levantar. Así que me acerqué a la cama y abrí mi Biblia y le empecé a leer Isaías 53. Eso fue lo que Dios me dio. Y empecé a leer todo lo que este capítulo dice, que es muy precioso, hablando de los sufrimientos de Cristo y de los beneficios que Él ganó para nosotros. Y entonces, mientras estaba yo leyendo, bueno, algo pasó. El hermano abrió los ojos y, bueno, su organismo reaccionó y él defecó. Y esto, bueno, fue algo extraño completamente para mí, pero no me sobresalté. Yo ya esperaba que algo iba a pasar. Y entonces el hermano me ve y me dice, fíjese que yo iba caminando hacia unas manos que estaban abiertas y que me decían, ven. Y yo iba caminando hacia ellas, pero de pronto una de esas manos se volteó y me dijo, detente y regresa. Y entonces, bueno, pues yo me di la vuelta y cuando yo me doy la vuelta, abro los ojos y lo veo a usted. Bueno, bendito sea Dios, Dios lo había vuelto a la vida, Dios lo había resucitado. Y bueno, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Algo que solo Dios puede hacer. Y entonces, bueno, cuando él empezó a hablar y empezó a platicarme, estaba así como agitado, como emocionado. Y bueno, entonces se acercó la persona que estaba allá en el escritorio y entonces dijo, Santo Dios. Y me dice, sálgase por favor, que hay que cambiar toda la cama. Y bueno, pues ya le dije al hermano, no se preocupe, yo voy a verlo más al rato, pero ahorita voy a llevar buenas noticias a su familia. Alabado sea Dios. Y bueno, yo salí de
del hospital. Bajé por donde había llegado, llegué a urgencias, y los hermanos me vieron y inmediatamente todos se pararon y se vinieron a donde yo estaba. Y entonces me preguntaron, ¿qué pasó? Y le dije, no se preocupen, el hermano está bien. Gracias a Dios. Les platiqué lo que había pasado. Y bueno, esto llenó de gozo y dimos gracias a Dios y alzamos nuestras manos. Y bueno, yo vi mi reloj y dije, tengo que irme ya porque ya se me hizo un poco tarde para mi trabajo. Entonces, yo trabajaba en Tlalnepantla, así que de ahí del Hospital Juárez me agarré y camino y bueno, ya llegué a mi trabajo. Y a las 3 de la tarde yo salí y fui otra vez al hospital. El hermano ya estaba, ni siquiera en urgencias, estaba en piso. Y lo vi, y él estaba sentado y él estaba tranquilo. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Y pues no me quieren dejar salir porque me van a hacer una serie de estudios, porque pues ahí están los datos de que yo fui infartado, de que mi corazón dejó de latir y que me tuvieron que resucitar, pero resulta que me han hecho otros electros y los resultados no coinciden, como si fueran de otra persona. Y bueno, yo me siento muy bien, pero ellos dicen que todavía no me puedo ir. Bueno, estuvo otros 2 días allí y después lo dejaron ir. Y vivió otros 3 años más. Bendito sea el Señor. Y bueno, lo digo para gloria de Dios, pero estamos estudiando que hay una manera de entrar en el reposo de Dios. Y esta manera es no tener esa iniciativa carnal, ese apresuramiento, sino reposar en Dios, esperar en Dios. Cristo esperó y después dijo, voy a despertarle, voy a despertar a Lázaro. Y entonces ellos pensaban que hablaban del sueño y él les dijo, Lázaro, has muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y ellos entonces se dieron cuenta del propósito de Dios. El propósito de Dios era llevarlos más allá de su límite y entonces enseñarles que hay una manera sobrenatural en que Dios interviene y hace cosas imposibles, como resucitar un muerto. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto pasó, esto sigue pasando, Dios lo sigue haciendo. En Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice la escritura. Dice la escritura. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Y bueno, esta primera parte está diciendo algo. Aunque yo tengo buenas intenciones, aunque yo hago propósitos de año nuevo, aunque yo tengo el deseo de hacer las cosas mejor que antes, no lo logro. ¿Por qué? Porque en mi carne no mora el bien. En mi vida natural no hay la capacidad. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice? Porque no hago el bien que quiero. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. ¿Qué hago? Más el mal que no quiero, esto hago. Qué terrible, ¿verdad? Qué frustrante. Hay aquí una frustración, hay un sentimiento de impotencia, de frustración. Es algo terrible, ¿verdad? Lo que la Biblia está diciendo. Así que queriendo yo hacer este bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hermano, ¿qué está diciendo la escritura? Está diciendo, tengo un problema, o me muevo yo o se mueve Dios en mí. ¿Es mi carne o es mi espíritu? Es algo que necesito definir perfectamente en mi vida. Y bueno, la Biblia lo está poniendo muy clarito aquí, hermano. ¿Por qué no tomamos una decisión en nuestra vida y decimos, ya basta de hacer las cosas? Yo necesito una respuesta que sea espiritual, que me mueva yo en mi espíritu. Y aquí, después del cese del esfuerzo propio, viene la tercera manera, que es vida en el espíritu. Vida en el espíritu. Algo que
va a venir de la nueva criatura, de mi nueva vida espiritual. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 2 al 5. Dice la escritura allí, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Es una primera pregunta que hace el apóstol Pablo. Quiero saber, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Recibisteis el Espíritu Santo porque estabas portándote bien? ¿Porque estabas esforzándote y haciendo las cosas lo mejor que podías? ¿O le creíste a Dios? ¿O fue por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Y este es un problema de una vida religiosa, de una vida farisea, de una vida aparente, en la que nosotros fingimos tener un nivel que no tenemos. Y estamos allí teniendo ciertas poses, ciertas actitudes falsas, fariseas, en donde sentimos que la gente nos debe reconocer un cierto prestigio y estamos aparentando un nivel que no tenemos. Hermano, esto es triste, pero es realidad. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, empero en vano. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos cristianos que están viviendo de recuerdos. Vemos cristianos que están viviendo del pasado, que tuvieron un buen comienzo, que tuvieron una vida abundante, pero que ahora están viviendo en su carne, añorando esas cosas del Espíritu. Y entonces se resignan a vivir una vida buena a secas. Y no están viviendo una vida abundante como Dios quiere, la vida del Espíritu. Y entonces esto es dramático en la vida de los cristianos, porque se conforman con la buena opinión que la gente tiene de ellos, pero no están teniendo una buena opinión de Dios, no están agradando a Dios, no están haciendo las cosas que realmente traigan la bendición de Dios a sus vidas y a los que les rodean. En Romanos capítulo 8, nosotros podemos ver en el versículo 8 que dice la escritura, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no se puede. Hermano, no es si lo intento, yo lo logro, y algunos sí lo logran y algunos no lo logran, pero yo soy de los que sí lo logran. No, hermano, nadie puede. En la carne no se puede. Es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y está hablando del nuevo nacimiento. Cuando tú recibiste a Cristo, no está hablando del Espíritu Santo que tú recibiste después de recibir a Cristo, sino del Espíritu de Cristo que tú recibiste y que te trajo a ser una nueva criatura y que te dio vida espiritual y que ahora tienes un espíritu que está unido al Señor, es un espíritu junto con Cristo. Bendito sea el Señor. El versículo 13 dice, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. No dice que por tu esfuerzo propio tú apagues las obras de la carne, dice por el Espíritu. Y tenemos que aprender este principio. Hay una vida espiritual que es superior. La carne codicia contra el espíritu contra la carne. En medio está mi alma, en medio está mi voluntad y mis emociones y mis pensamientos. Pero yo decido si me rindo al espíritu o me someto a la carne. Y si yo me rindo al espíritu, entonces viviré y mortificaré mi carne. No yo, sino el espíritu, mi vida nueva, mi vida en Cristo. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 1:8, otra vez. Segunda de Pedro 1:8. Dice la escritura, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si en vosotros hay estas cosas y abundan. ¿Cuáles cosas? Tú puedes leer desde el versículo 5 y te vas a dar cuenta que está hablando de
diferentes cosas que van en aumento en la vida cristiana y que son espirituales y que te van a llevar a la plenitud. Pero está diciendo, si estas cosas abundan, tú vas a dar fruto, tú no vas a estar ocioso, ni vas a estar estéril, sino vas a dar el fruto y va a haber una vida abundante, la vida del Espíritu, y te vas a dar cuenta que no eres tú, sino es Dios en ti. Alabado sea Dios. Esa es la vida verdadera, la vida abundante que Dios ofrece. En Gálatas 5, versículo 16. Dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Y está hablando de estas dos fuerzas, y en medio está tu alma, y tienes ahí arriba el Espíritu, y tienes ahí abajo la carne, y estas dos fuerzas se oponen y están jalándote para que tu voluntad se rinda o a la carne o al Espíritu. Y entonces está poniendo estas dos cosas. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, todos los que han nacido de nuevo viven en el Espíritu, tienen a Cristo, tienen la vida espiritual, y la recomendación es, andemos también en el Espíritu. Esta manera de la vida abundante que Dios nos ofrece no es en nuestras fuerzas, es la vida de Cristo obrando en nosotros. Es la vida abundante. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 3, versículo 17. Perdón, 12. 12. Dice la Escritura, esperando y apresurándoos por la venida del día del Señor, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en él sin mácula y sin reprensión, en paz. Alabado sea el Señor. Y nota que te está diciendo, esperando y apresurándonos. ¿Cómo se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puedo detenerme y luego avanzar? Bueno, con diligencia. Y por eso dice, poniendo diligencia en esto mismo. El que tiene esta esperanza tiene esta diligencia. Me rindo al Espíritu. Me rindo al Señor. Y busco esa vida espiritual. Y entonces me meto en esa vida sobrenatural. Y entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que pasa es Cristo obrando, viviendo, manifestándose a través del creyente. No eres tú, es Dios en ti. Y esto es importantísimo, entenderlo. Esta es la vida en el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y bueno, voy a ver uno más. Tenemos todavía unos minutos. Y vamos a ver el cuarto. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 23. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Cristo ya viene pronto y la recomendación es entra en tu reposo. ¿Cómo entras en tu reposo? No te aísles, no dejes de asistir a la iglesia, no digas, no te engañes diciendo yo en mi casa oro, Dios está en todas partes, yo ahí leo mi Biblia, ahí tengo mi comunión con Dios. Hermano, si tuvieras esto en la iglesia, en tu casa, inmediatamente el Espíritu te animaría para congregarte, para estar en la reunión de los santos. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene y porque está diciendo algo.
Cuando estamos juntos nos podemos provocar al amor y el resultado son buenas obras. Nos vamos a bendecir unos a otros, nos vamos a ayudar. Aquel hermano está en problemas y nosotros vamos a orar por él, le vamos a apoyar en lo que se necesite y según lo que Dios nos ha dado en su gracia, nosotros vamos a poder bendecir al hermano. Y esto es precioso. Nos provocamos al amor en la iglesia. Tenemos armonía en el cuerpo de Cristo. Pero si yo me aíslo, si yo me quedo solo en mi casa y me cae la enfermedad y me cae el problema y nadie se entera porque nadie me extraña, porque no estoy en la iglesia, entonces voy a librar una batalla yo solo y uno puede contra 1000, pero uno en el espíritu, ¿verdad? Y dos pueden contra 10,000. Y bueno, esta es una promesa de nuestro Dios de ayudarnos y multiplicar las fuerzas en la medida en que nos unimos nosotros y hacemos las cosas como congregación, como cuerpo, como equipo, unos apoyándonos a los otros. Bendito sea el Señor, provocándonos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación. Y dice que algunos tienen esta costumbre. Desde aquel tiempo, algunos cristianos iban a la iglesia de cuando en cuando. Cada que avisaban que la gente iba porque consideraban que eran tiempos especiales. Pero hermanos, la Biblia dice que no hay tiempos que guardar, no hay días de fiesta o de luna nueva. Estas cosas son del Antiguo Testamento, pero ahora en la libertad de Cristo todos los días son iguales, intensos, maravillosos, gloriosos, llenos de bendición. Y cuando vienen los tiempos en que nos reunimos los domingos o los cultos entre semana o los tiempos de oración, bueno, son tiempos en que podemos estar juntos y podemos estar en comunión y podemos mirar los unos por los otros y podemos recibir la bendición que Dios quiere darme a mí a través de los demás y Dios me va a usar a mí para darle bendición a otros y entonces no hay desavenencia en el cuerpo, sino los miembros todos se interesan los unos por los otros. Hermanos, esto es necesario. ¿Y cuánto más que veis que el día del Señor se acerca? ¿Tú crees que si tú te quedas solo en tu casa, cuando Cristo venga te va a tomar allí en tu casa? Hermano, de acuerdo a lo que estamos mirando, lo que la Biblia dice, si ese día se acerca, congrégate, porque esa va a ser tu seguridad de que tú vas a estar en una armonía, integrado al cuerpo de Cristo, y entonces vas a experimentar la bendición de Dios. Eclesiastés 4, el versículo 10, solo el versículo 10 voy a leer. Aleluya. ¿Y qué dice este versículo? Dice la escritura, porque si cayere en el uno le levantará a su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Hermano, qué triste es que llegan las pruebas y estamos solos. Y nadie se entera de que estamos en problemas porque estamos aislados, porque no hablamos con los demás, porque no estamos en las reuniones de oración, porque no estamos participando de las cosas que Dios está dando en la congregación. La Biblia dice allí en Jehová bendición y vida eterna. Cuando están los hermanos juntos y en armonía, cuando estamos integrados, cuando lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran, cuando participamos de lo que Dios está haciendo en la congregación. Y hermano, nos mantiene a nosotros a salvo y nos mantiene en el reposo de Dios. Estamos entonces tan bendecidos y estamos, bueno, integrados. Integración al cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿por qué te aíslas? ¿Sabes por qué? Por la carnota, porque tienes autocompasión, porque tienes resentimiento contra el pastor porque no te saludó, porque dices, ya tiene 3 meses que no voy a la iglesia y el pastor ni se ha dado cuenta que no voy. Hermano, la Biblia dice, estás enfermo, ora y que Dios le testifique al pastor que venga a verte. Algunos quieren que así diga la Biblia, pero no lo dice así. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia.
llame a sus autoridades espirituales, llame a los que están para el cuidado de la iglesia. Pero ¿cómo van a enterarse de que tú estás allí si estás con tus resentimientos? Estás ahí como jarrito de Guadalajara, dicen, ¿no? Ahí cargando tus amarguras y tus pensamientos negativos y deprimiéndote y allí justificando tu lamentable estado y diciendo es que no hay amor en la iglesia, es que no me aman, es que me ignoran y no se han dado cuenta que no estoy. Hermano, si tú vas de visita de cuando en cuando a la iglesia, yo seguramente no me voy a acordar de ti. Pero a los fieles yo los ubico en las bancas, en las sillas. Yo sé dónde se sientan siempre y me acuerdo de ellos, pero no me acuerdo de los que van una vez cada 3 meses. Hermano, es importante que te integres a tu iglesia local, que disfrutes de las bendiciones, de los beneficios de tener ancianos, de tener autoridad sobre tu vida, de los que velan por tu alma, que tienes aquellos que están en las guardias de oración, en las cadenas de oración o en los cultos de oración, que están siempre dispuestos a estar en la trinchera por aquellos que estén pasando por problemas. Hermano, es tan precioso el ser parte de la iglesia local. Es tan precioso tener esta comunión con los demás, esta integración, este interés, esta motivación que me lleva a amar a los hermanos y a recibir de ellos la bendición que Dios tiene y que me va a dar solo a través de ellos, que no me va a dar si yo estoy solo en mi casa. No, nunca te va a pasar, nunca vas a ser tan bendecido tú solo que cuando estás en la iglesia. Bendito sea el Señor. Te lo repito y te lo repito, a ver si se te queda. Y a ver si de esta manera tú pones en tu corazón empeño en buscar a Dios en la manera correcta. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, encontramos problemas que hacen que la gente se divida, que haya divisiones en la iglesia. Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, celos. Cuando tú ves que a otro hermano Dios lo usa y entonces dices, yo lo hubiera hecho mejor si a mí me hubieran dado la oportunidad, pero el pastor a mí nunca me toma en cuenta, pero nunca llegas temprano, nunca estás en los cultos, nunca estás allí cuando se necesita apoyo. Hermano, no se te puede llamar y decir para que solo vengas a la iglesia cuando te toca hacer algo. No va a pasar. Necesitas estar allí. Necesitas ser parte de la iglesia, de los que son miembros de la iglesia. Dice, hay celos y hay contiendas, contender, estar allí un grupo contra otro grupo. Yo soy de los de Pablo, ¿no? Yo soy de los de Cefas, ¿no? Yo soy de Apolos. Y disensiones, disentir, sentir diferente. Tiene que ver con los pensamientos y ahora tiene que ver con los sentimientos. Y no tú eres de los Consen de allá. Hermano, hay tantos motivos para desintegrarse, para salirse de la iglesia, que el diablo usa para que tú te salgas del reposo. Esta es una gran fuente de inquietud. La soledad, el aislarse, el separarse de la congregación es una fuente de inquietud. Siempre vas a estar allí con quejas y con lamentos en tu vida. No sois carnales y andáis como hombres. Hermano, no se ve diferencia entre un cristiano carnal y alguien que no conoce a Cristo. Son tan parecidos. ¿Por qué? Porque los dos reaccionan según su naturaleza caída y no están viviendo esta vida de la nueva criatura, esta vida espiritual. Y entonces, hermano, esto es lamentable. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, versículo 6. Dice la escritura allí, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio y esto ante los infieles. Así que, por cierto, ya es falta que en vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Hermano, esa iglesia es como una fotografía de iglesias que están teniendo este tipo de problemas
de falta de integración y están ahí peleando hermanos con hermanos. Qué triste y qué lamentable es que no haya un reconocimiento de que hay un modelo de Dios, hay una manera de Dios, hay un diseño divino para la iglesia que hace que las cosas todas estén en su lugar y que aquellos que están al frente, que velan por tu bienestar, por tu alma, por tu salud espiritual, bueno, puedan tener la oportunidad de atenderte, de ayudarte, de aconsejarte, de orar por ti y de darte seguimiento para que tú vayas a más, para que tú experimentes la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, gloria a Dios. Gálatas 5. Dice la escritura en el versículo 15, dice, y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos egoístas, personales, los intereses que te mueven. ¿Por qué quieres servir? Porque tienes un interés de ser reconocido. Está reprobado. Eso no funciona en la iglesia. En la iglesia no hay competencia. No estás en contra de ningún hermano. Tu único adversario en la iglesia es el diablo. Y tus hermanos son tus aliados. Son parte de ti, son parte del mismo cuerpo. Ellos están para cuidarte, para ayudarte, pero sobre todo y sobre todos, tú tienes allí un gobierno, unos ancianos, un pastor, hermanos que tienen esa solvencia espiritual, que tienen ese fruto probado, que tienen ese llamado de Dios para poderte servir, para poderte ayudar, para poderte apoyar en todas tus necesidades y entonces tú entras en descanso, tú entras en reposo. Allí en 1 Corintios 12:12 dice la escritura, porque de la manera que un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un cuerpo siendo muchos, así también Cristo. Y está diciendo así también, y te está diciendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que tú estés funcionando dentro de la iglesia. Todos necesitamos de todos. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 28, y a los uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos son facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan en lenguas todos, interpretan todos, procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y este camino más excelente, hermano, es que nosotros podamos reconocer que el diseño divino es el único que funciona verdaderamente. Las organizaciones humanas, donde la gente dispone y pone y coloca y quita y parece un tablero de ajedrez que manejan los dirigentes, hermano, eso está mal. Eso no es de Dios. La manera de Dios es que nosotros busquemos al Señor y que Dios sea el que determine quién y qué y cuánto. Bendito sea el Señor. Ahí en Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio, Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Gloria a Dios. Quiero que te des cuenta que ellos no estaban tomando acuerdos, no estaban haciendo una junta directiva para ver qué programa elaboraban y a quién le tocaba qué cosa. Y entonces, bueno, organizarnos bien para funcionar como una maquinita bien dirigida. Bueno, una maquinaria no es un organismo. La iglesia no es una maquinaria. La iglesia es un organismo vivo. Tiene vida propia. Su cabeza es Cristo. Y todos estamos unidos a través del amor de Cristo, fluyendo en la bendición de Cristo. Pero aquí estaban los ministros.
los que son responsables, los que tienen una responsabilidad en la iglesia. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban tomando acuerdos? No, estaban ministrando al Señor con ayuno y oración. Gloria a Dios, estaban buscando a la cabeza, estaban buscando que Dios les diera instrucciones. Y el Espíritu Santo habló, por supuesto, a través de alguno de los profetas. Es la manera en que Dios lo hace. Y entonces, estando ellos orando y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: Bernabé y Pablo, pónganlos aparte, porque van a hacer la obra a la cual yo antes ya los llamé. Así que esto no es algo de momento, sino es algo que Dios ha preparado, los llamó primero, los capacitó y ahora están listos para salir. Y entonces es Dios quien está diciendo quién, y está diciendo qué, y está diciendo cuándo. Y entonces dice, entonces habiendo ayunado y orado, la reunión siguió con ayuno y con oración, ellos seguían buscando que Dios mostrara su voluntad, y puestos las manos encima de ellos, despidieronlos. Bueno, alguien podría decir, pues ellos no se llevan bien, ellos no hacen buen equipo, pero Dios los puso juntos. Y eran tan diferentes, Pablo que Bernabé. Pero aquí dice Bernabé y Saulo, a Bernabé y a Saulo. Gloria al Señor. Y ellos enviados, el versículo 4, así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Gloria al Señor. Ellos enviados así, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano, fueron los ministros los que tomaron un acuerdo y una decisión y pusieron a este de pastor por aquí y a este otro por allá y quitaron a aquel y hicieron una rotación, un enroque y bueno, resolvieron los problemas humanamente. O realmente, hermano, le hacemos nuestros planes y luego le decimos a Dios, echarles agua bendita y que todo salga bien y no nos lo vayas a cambiar porque ya los imprimimos. Hermano, no. Realmente lo que Dios nos está mostrando es que Él es el Señor y que el Espíritu Santo, como el sistema nervioso, está fluyendo a través de todos los miembros del cuerpo y Él está mostrando su voluntad, la voluntad del Señor, y entonces las cosas suceden. Y esta es la manera en que entramos al reposo. Cuando nosotros reconocemos que el Señor es la cabeza y que los ministros son la mano de Dios, los que hacen el ministerio, los que edifican el cuerpo de Cristo, los que perfeccionan a los santos, y esto es para lo cual el ministerio quíntuple fue dado, y está diciendo, someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os ensalce cuando fuere tiempo. Y hermano, la manera en que nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual y entramos en el llamado personal que Dios tiene para cada uno de nosotros es integrados a la iglesia local y sometidos a los ministros que Dios ha puesto en la iglesia local. No a los que puso el seminario, no a los que están diplomados por aquí y por allá, no a los que vienen del instituto bíblico. No, hermanos, aquellos que Dios ha llamado. Hay muchos que Dios ha llamado y fueron al instituto bíblico. Y hay muchos que fueron al instituto bíblico y Dios no los llamó. Y entonces la iglesia está llena de mucha gente que no tiene ministerio, que no tiene el llamado de Dios. Pero bueno, Dios está mostrándonos que hay una manera, un diseño divino y que hay verdaderos ministros y que cuando nosotros reconocemos a aquellos que Dios ha puesto, entonces viene reposo, viene paz para nuestro corazón. Sabemos que estamos en las manos de Dios y que Dios nos va a llevar en su propósito a lo que es la voluntad específica de Dios por acá. Así que, bueno, esta es una parte preciosa, es el someternos al ministerio de Cristo. Bendito sea el Señor. Bueno, gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Mi esposa está por aquí y entonces quiere saludarles y, bueno, pues despedirse de todos. Gloria al Señor, es su gozo. Sí, amén. Hola, amados hermanos. Les amamos en Cristo y me da mucho gusto poder saludarles nuevamente y estaba muy contenta porque cuando estaba orando
Señor me recordó el versículo que está en Primera de Pedro 4:8 y dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad o amor, porque el amor o la caridad cubrirá multitud de pecados o de falta. Y en verdad, hermanos, yo creo que es maravilloso que podamos estar juntos y que el Señor nos ha concedido disfrutar de esta comunión con todos ustedes, porque no que seamos perfectos, pero sí que el amor que nos une es el que va a cubrir esa multitud de faltas o de defectos o de pecados. Y le doy muchas gracias al Señor, porque el día de ayer el Señor le concedió a mi esposo cumplir 1 año más de vida, y yo agradezco mucho que el Señor me conceda estar a su lado y tenerle conmigo. Y estamos agradecidos porque la palabra de Dios dice que innumerables son las obras de Dios, y en verdad no las puedo contar, hermanos, pero Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Y en verdad nuestro corazón está lleno de gratitud hacia Él, y la honra y la gloria son para nuestro Dios. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Les amamos. No dejándonos de congregar. El martes tenemos tiempo de oración y tenemos una reunión, un verdadero culto de oración donde todos participan. Sí, Así amén. que, por favor, hermano, si no lo has hecho, si no lo has considerado importante, espero que Dios te haya hablado en este día y tú te sumes a los que estamos orando como iglesia y estamos disfrutando de esta bendición de tener comunión y de estar interesados los unos por los otros. Es parte de lo que Dios está logrando. Por Cristo, Dios te bendiga. Amén. Sí, amén. Un abrazo con mucho cariño.